Bueno, continuando con nuestro tema, que es técnicas matemáticas para poder entender el curso de física, vamos a ver lo que es álgebra con ecuaciones, ¿no? Las fórmulas se pueden resolver al realizar una secuencia de operaciones idénticas en ambos lados de una igualdad. Se pueden sumar o restar términos de cada lado de una igualdad. Por ejemplo, si yo tengo la ecuación x más 4 menos 6 más 2, yo puedo restar 4 y sumar 6 a cada lado. ¿Por qué hago eso? Porque lo que quiero es eliminar estos factores, estos números, ¿no? Para que solamente se quede x sola en un lado. Entonces, lo que yo hago en un lado, lo tengo que hacer en el otro, ¿no? Entonces, en un lado voy a restar 4 y sumar 6, de tal manera que estos términos se anulen. Y acá, este menos 4 más 6 le afecta al 2. Entonces sería 2 más 6, 8 menos 4, 4. Entonces, como resultado me va a quedar x igual a 4 o positivo 4. Aparentemente es una sencilla ecuación, ¿no? Pero estos aspectos hay que tenerlos bien claros para que cuando tú resuelvas una fórmula y quieres quizás alterarla, lo que haces en un lado tienes que hacer en el otro lado. No necesariamente suma resta, puedes multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, entre otras operaciones. Por ejemplo, acá tengo una ecuación x sobre 5 igual a 4. Tú puedes multiplicar para que me quede x sola, multiplicar a este 5 para que se pueda simplificar como ves acá. Pero si multiplico a 5 en este término, también tengo que multiplicar a 5 en el otro lado. De tal manera que simplifica y me queda x 4 por 5, 20. ¿No? Si no quieres hacer esto, simplemente este 5 pasa a multiplicar. 5 por 4, 20. Entonces acá me queda, tengo esta ecuación, por ejemplo. ¿Qué puedes hacer acá? Dividir a ambos entre 5 para que se pueda anular. Entonces acá he dividido. Al dividir se simplifica. Me queda x. 15 entre 5, 3. Acá tengo una ecuación. Lo que puedes hacer acá es, primero, dividir todo entre 2 para que se elimine este 2. Todo lo dividido entre 2 me queda x menos 3 igual a 2. ¿Qué más puedes hacer acá? Sumar a ambos lados el positivo 3 para que se anule, o simplemente este negativo 3 pasarlo a sumar con positivo al número 2, de tal manera que me quede como resultado 5. Dice, las mismas reglas se pueden aplicar a ecuaciones literales, a veces llamadas fórmulas. Mayormente las ecuaciones literales son aquellas que contienen letras y son las que más se utilizan en física, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una resta de dos funciones, m2 por g, m1 por g. Bueno, acá tengo eh, dos términos, m2 por g menos m1 por g. Entonces yo puedo acá factorizar el g y entre paréntesis me va a quedar m2 menos m1. Ahora, si yo quiero eliminar m2 y menos m1, entonces yo voy a dividir en ambos términos ese valor, ¿no? Al dividir me va a quedar g es igual a f entre m2 menos m1. O simplemente este término que está multiplicando pasa a dividir al otro término. Si yo sé despejar muy bien, ¿no? Esta técnica no lo puedo utilizar, ¿no? De frente utilizo
lo que es despeje de una ecuación. Entonces acá me dice que la gravedad, si quiero darle un significado físico, la gravedad es igual a la fuerza entre la resta de las masas. Acá tenemos una ecuación, por ejemplo, y necesito resolver esta G, hallar G. Entonces lo que hago es restar en ambos lados mb cuadrado porque quiero que esto se vaya. Entonces si el resto, esto se va a eliminar, ¿no? Me va a quedar simplemente en un lado f menos mb cuadrado sobre r por mg. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Dividir entre m, ¿no? Si yo divido entre m, me va a quedar f sobre m. Acá al dividir entre m se elimina m, va a quedar b cuadrado sobre r. O simplemente, como les decía, despejar la ecuación o la incógnita g, ¿no? Este término lo paso a restar, después esta m está multiplicando g, pasa a dividir. Cada lado se puede elevar a una potencia o se puede sacar la raíz de cada lado. Entonces, aquí me dicen que hay el valor de b. Entonces, acá lo que hago es restar en ambos lados m por g. El resto, o lo paso a dividir, o paso, perdón, a restar, sería f menos mg. Ahora, esta r puedo multiplicar por r en todos los términos. Al multiplicar me va a quedar fr menos g por r. Y esta m que ves acá ha pasado a dividir, ¿no?, a cada término. De tal manera que acá se ha quedado f sobre m también. Y esta m al pasar a dividir acá se ha anulado. Entonces simplemente ha quedado f por r. Entonces divida por m y multiplico por r. Entonces a la expresión le he multiplicado por r y también lo he dividido entre m. Esta b cuadrado ahora lo paso a dividir. Pasa como raíz o simplemente le saco la raíz cuadrada a ambos términos. Si le saco la raíz cuadrada me va a quedar b igual a fr entre m menos g por r. Entonces, la aritmética es una cosa, pero necesitaré ayuda para resolver esas letras, ¿no? Bueno, no es tan difícil, solamente es cuestión de práctica. Acá también tenemos lo que es reordenamiento de fórmulas. Considera la siguiente fórmula: a entre b igual a c entre d. Entonces, si yo multiplico por b, me va a quedar b por a entre b por c entre d. Simplifico y me va a quedar que a entre 1 es igual a b por c entre d. Este 1 pasas a multiplicar imaginariamente y me va a quedar que el valor de a es b por c entre d. Ahora nos piden d, ¿no? ¿Qué harías si te piden d? Aquí, si quieres hacerlo mentalmente, esta d pasa a multiplicar a a, esta b pasa a multiplicar a c, acá queda bc, y esta pasa a dividir, va a quedar bc por a. Pero vamos a verlo. Si quieres hacerlo por o aplicando los procedimientos de multiplicación o división. Entonces multiplicamos por d a ambos. Si multiplicamos por d a ambos términos, entonces yo puedo anular acá en esta parte. Va a quedar d por a porque estoy multiplicando por d a ambos lados. Simplifico, que me queda c. Ahora divido por a para que se anule esta a. Entonces me va a quedar
D sobre B igual a C sobre A. Ahora lo multiplico por B. Al multiplicarlo por B se anula la B y me queda que D es igual a B por C entre A. Es como es, ven, es una cuestión como un juego, es esto, ¿no? Uno debe saber manejar las técnicas de despeje de una ecuación. Como les digo, simplemente multiplican en aspa y al final despejan la letra o la variable que te están pidiendo. Cruces de factores. Dice, cuando en una fórmula solo hay dos términos separados por un signo igual, se puede usar los cruces. Vamos a ver qué significan los cruces. Cruces solo para factores. Acá es el producto cruce, se llama, ¿no? Entonces, si yo hago un producto cruz, sería A por B por F igual a C por D por E. Entonces acá va a ser igual a B por F y esto puede, o F puede ir a multiplicar acá y esta A puede multiplicar a B. Pero no se ha alterado la expresión, ¿no? De tal manera que F va a ser igual a C por D por E entre A por B. Si no, lo que tú debes hacer es multiplicar y después despejar la variable que te están solicitando. Igualmente acá, ¿no? Puedes simplificar, puedes multiplicar en aspa y al final despeja la variable que te están pidiendo. Por ejemplo, acá resolver n. Entonces acá lo que se ha hecho es de frente acá puedes despejar n. Este término que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Sin hacer toda esta cuestión, ¿no? Y me va a quedar que n vale p por b entre rt. Simplemente que acá lo que se ha hecho es primeramente dividir entre 1. Después este término rt ha pasado a dividir al otro término y se ha despejado n. N entre 1 me da n, ¿no? Entonces, en otras palabras, este término que está multiplicando puede pasar a dividir. Y al contrario, si un término está dividiendo, puede pasar a multiplicar. Entonces, el método de cruce solo funciona para factores, ¿no? La C no se puede mover, al menos que se mueva todo el factor BC. Entonces acá, solamente cuando hay una multiplicación, se puede hacer el movimiento de los factores. No vayas a mover tú esta C acá, ¿no? Ni B acá, porque este ya no es, este es una suma, no funciona. O lo mueves todo el término, o no lo puedes mover ninguno, ¿no? Entonces, este es un factor, B más C es un solo factor. Entonces, cuando tú quieres mover esto, tienes que moverlo los dos términos. O salvo que despeje, ¿no? Puedes despejar. Esta D pasa a multiplicar a E, esta A pasa a dividir y esta C lo puedes pasar a restar si quieres dejar B, o esta B lo puedes pasar a restar si quieres dejar C. Entonces A sería ahí E por D, ¿no? Como te digo, esta pasó a multiplicar y B por C pasó a multiplicar a F. Entonces F ahí sería, esto pasa a multiplicar acá, D pasa a multiplicar a E, sería D por E entre A por B por C. Entonces ahí está, E por D entre A por B por C. Los cruces solo funcionan cuando una fórmula tiene un término en cada lado de una igualdad. Solo se pueden mover factores. Listo. Ahora vamos a ver lo que son los exponentes. A veces en las fórmulas de física intervienen bastante esos exponentes, ¿no? Aquí, por ejemplo,
ecuación de Albert Einstein, que decía que la energía se puede convertir en materia cuando viaja a la velocidad de la luz. Tenemos su famosa fórmula, E es igual a mc cuadrado. Esta C se puede descomponer en dos factores, ¿no? Esto aparece en una suma de exponentes. Bases iguales, exponente C, suma. El exponente 2 significa C por C, ¿no? El exponente x a la 3 significa x por x por x. Exponentes y radicales. Regla de multiplicación. Cuando se multiplican dos cantidades de la misma base, su producto se obtiene al sumar algebraicamente los exponentes. Bases iguales, exponente C, sumo. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta me da 2 a la octava. X por X a la cuarta me da X a la... Aquí debe ser, traten de en sus apuntes, si están apuntando, corregir, ¿no? Aquí debe ser 5, ¿ya? En vez de 4 debe ser 5. 5 más 1, 6. Regla de exponentes. Exponente negativo. Cuando hay una división de, hay una base elevada a un exponente negativo, entonces la parte de abajo se denomina base y esto se denomina exponente. Entonces tú lo puedes escribir la base elevada a un exponente negativo de esta forma. O también puedes tener al contrario, una base elevada a un exponente negativo lo puedes trasladar abajo o al denominador con exponente negativo. Bueno, acá tengo 2 a la menos 2 es 1 sobre 2 al cuadrado. O sea, en otras palabras, 1 dividido entre 2 al cuadrado, que es 4, como resultado, 0.25. Acá también tenemos, ¿no? Estas bases las puedes trasladar al numerador con positivo, como ves, ya la menos 4 ha subido al positivo, x a la menos 2 ha bajado con positivo a la parte inferior, ¿no? Lo que estaba con negativo baja con signo cambiado. No es que baja con negativo, no. Lo que está en la parte superior baja o cambia de posición, pero con signo contrario. Si es menos, pasa a, como ves acá, más. Igual esto, ¿no? Ha pasado a otra posición, pero su signo ha cambiado. Si era menos, ha pasado con signo más. De tal manera que aquí aplicas la propiedad. Bases iguales, exponentes se suman. 3 más 4, 7. Exponentes y radicales, exponente 0. Bueno, se sabe que todo número elevado al exponente 0 da como resultado 1. Entonces, cualquier cosa elevado al exponente 1 también da el mismo número. Entonces, cualquier cosa elevado al exponente 0 da como resultado 1. Entonces, acá sería x a la 0, 1, y al cubo, z a la 0, 1. 1 por 1 por y al cubo me queda y cubo. Toda esta cantidad elevado a la 0 es 1. Z a la 0, 1 por 3, 3. 1 entre 3, 0.333. Otra regla de exponentes. Regla de división. Cuando se dividen dos cantidades de la misma base, su cociente se obtiene al restar algebraicamente los exponentes. Bueno, cuando tengo dos bases iguales, los exponentes se restan. Por ejemplo, acá, dos bases iguales, estoy restando 4 menos 1, que es 4, y el exponente acá es 1. Bases iguales, tú puedes restar de la parte inferior a la parte superior, sería 5 menos 2, pero el y quedaría abajo. Pero también puedes restar de la parte superior, 2 menos 5, como ves acá, quedaría menos 3, y después lo devuelves a su posición. Si quieres cambiar de signo, acá quedaría x cubo. Esto le cambia de posición, la parte inferior sería y al cubo.
Reglas de exponentes. Bueno, acá tengo potencia de potencia, simplemente no se suma, se multiplica m por n. Por ejemplo, no vayas a sumar 3 más 5, ¿no? Se multiplica 3 por 5, 5 por 3, me da 15. Acá también me da q, menos por menos, también se aplica la ley de los signos, como habíamos visto al inicio. Menos por menos me da más, 2 por 3, 6. Reglas de exponentes. Potencia de un producto. Entonces acá un producto elevado a una potencia. Esa potencia le afecta a cada término, ¿no? Quedaría a la m por b a la m. Por ejemplo, aquí no, sería x 3 por 4 y y menos 2 por 4. 3 por 4, 12 y menos 2 por 4 menos 8. Si quieres lo puedes devolver a su posición con signo positivo, bajándolo en el denominador. También cuando hay una división de bases, el exponente es afectado a cada uno de los términos. Por ejemplo acá, 3 por 3, 9, 2 por menos 3, menos 6. Acá es 1, no hay nada, pero se sobreentiende que es 1. 1 por 3, 3. Menos 3 por 3, menos 9. Si quieres simplificar, x no hay otra x, quedaría de esa manera. El y lo trasladas al denominador con exponente positivo. El q lo dejas ahí y el p, si quieres llevarlo al numerador con exponente positivo, quedaría p a la 9. O lo puedes dejar de esta manera, ¿no? No es que este simplemente es una simplificación o es una adecuación para que todos tengan signos positivos. Raíz de un producto, ¿no? Cuando se saca la raíz de un producto, la raíz le afecta a cada uno de los términos. Por ejemplo, si quieres sacar raíz cúbica de 8 por 27, entonces sería raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 27, raíz cúbica de 8, 2. Raíz cúbica de 27, 3, 2 por 3, 6. También puedes transformar una raíz de índice n a una base elevado a una fracción. Entonces, esta n de índice, que es el índice de la raíz, pasa a dividir a la potencia de la base, ¿no? Quedaría a elevado a la m sobre n. Por ejemplo, si tienes esto, este 4 puede dividir al 16 y este 4 pasa a dividir al 12. 16 entre 4, 2 entre 4. 16 entre 4, 4. 2 entre 4, 3. Acá también 6 entre 3, 3 entre 3. 9 entre 3. De tal manera 6 entre 3, 2. 3 entre 3, 1. 9 entre 3, 3. Vamos ahora a ver lo que es notación científica. Leamos la notación científica. La notación científica proporciona un abreviado para expresar números o muy pequeños o muy grandes. Entonces acá la notación científica nos sirve para expresar números en forma de potencia, ya sea números grandes o números pequeños. Por ejemplo, en una expresión que yo tenga toda esta cantidad de números decimales, el punto es un punto decimal, ¿no? En la notación científica hay que tener en cuenta el punto y la coma, ¿no? El punto es el que te indica el decimal y la coma se hace una separación de 1000, ¿no? No es decimal, simplemente es una separación de 1000. Y acá sería 10 a la menos 9. Entonces, ¿cuántos se lo cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería una base de 10 elevado a la
cantidad de ceros negativos. ¿Cuántos ceros hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería una base de 10 elevado a la cantidad de ceros. Y así sucesivamente, ¿no? 1 se puede expresar como 10 a la 0, ¿no? Porque todo número elevado a la 0 me da como resultado 1. En cambio acá cuando ya no es un número decimal, por ejemplo acá 1000, tienes 3 ceros, sería una base de 10 elevado a la cantidad de ceros. Acá de 1.000.000, una base de 10 elevado a la 6. Acá una unidad de 9 ceros, una base de 10 elevado a la 9. Entonces, de esta manera, nosotros queremos expresar un número en función de eso. Por ejemplo, me sale como resultado en un problema de física esta cantidad, ¿no? Entonces tú te vas, quizás estás estudiando un libro y no vas a encontrar esta respuesta. Quizás que está bien, ¿no? No es que está mal, pero en física se acostumbra a expresar las cantidades grandes en notación científica. Entonces, ¿cómo tú lo puedes escribir? 9.30 por 10 a la 7. Entonces, por 10 a la 7, porque mira, estás corriendo un decimal acá. Aquí. Entonces, ¿cuántos ceros ves? ¿Cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como has corrido un espacio, le aumentas ese. 7. ¿No? Acá, por ejemplo, tú no lo quieres expresar de esta manera. Entonces lo quieres expresar como 4.57. La coma está acá. El punto decimal. ¿Cuántos espacios? 1, 2, hasta acá. Sería 3. Sería 4.57 por 10 a la menos 3. Vemos acá, ¿no? ¿Qué harías tú? Primero, esto lo expresas en notación científica. El decimal es un número entero, entonces aquí no aparece la coma, pero se sobreentiende que acá está la coma, ¿no? En este lado, donde está, que te marco con el mouse, ¿no? Sería 1, 2, 8.76 y hacia dónde me estoy dirigiendo. También te puedes estar dando cuenta. Cuando te diriges hacia la izquierda, la potencia es positiva, ¿no? 1, 2, sería 8.76 por 10 al cuadrado. Cuando te diriges a la derecha, si vienes 1, 1, 1, el decimal es negativo. De 1, 2, 3, hasta acá le has puesto 3.7 por 10 a la menos 3. ¿Qué más puedes hacer ahí? Dividir, ¿no? Con una calculadora simple, divides esta cantidad y queda 3.24. Utilizas tus técnicas matemáticas de bases iguales, exponentes C, restas. Resto 2 menos 3, menos da más, ¿no? Más 3, 3 más 2, 5, ¿no? Eso ya está expresado en notación científica. Acá también vemos unas gráficas, ¿no? Cuando me hablan una relación directa, quiere decir que conforme una cantidad va avanzando, la otra también aumenta, ¿no? Conforme una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Se llama relación directa. Valores crecientes en el eje horizontal causan un aumento proporcional en los valores del eje vertical. Relación indirecta. Conforme una cantidad aumenta, la otra puede disminuir. Valores crecientes en el eje horizontal causan una disminución proporcional en los valores del eje horizontal. Algo de geometría. Los ángulos se miden en términos de grados. Te había explicado en la introducción, ¿no? Los cuadrantes 0, 90, 180, 270, 360. Y a esto se le denomina un ángulo, ¿no? Entonces, una vuelta completa
Te decía que a 360 media vuelta, 180 un cuarto de vuelta, 90 grados. La línea AB es perpendicular a la línea CD. Cuando se habla de perpendicularidad, se expresa de esta manera y se dice que ambas líneas forman un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando me dicen una cosa es perpendicular a la otra, quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. La línea AB es paralela a la línea CD. Es decir, que las líneas tienen la misma posición. Bueno, su representación es con dos rayitas, como ves acá en esta representación. Cuando dos líneas se intersecan, entonces, cuando dos líneas se intersecan o se cortan, los ángulos en ambos lados son opuestos y son iguales. El ángulo A es opuesto al ángulo A' y son iguales. El ángulo B es opuesto a B' y son iguales. Cuando una línea recta interseca dos líneas paralelas, los ángulos internos alternos son iguales. Acá vemos que este ángulo que está formado en este lado, el A' es igual al ángulo formado en este lado. El ángulo formado en este lado, B, es igual al ángulo formado en este lado. Es cuando veamos, por ejemplo, el tema de estática. No se trabaja con ángulos. Para todo triángulo, la suma de los ángulos internos es 180. Y la suma de los dos ángulos agudos más pequeños es 90. No hay un triángulo rectángulo, la suma de este ángulo de A más B es 90 grados. Use geometría para determinar en la figura los ángulos desconocidos phi y teta. Entonces, ¿cómo puedes desarrollar ese problema? Si te pidieran que calcule cuánto vale este ángulo phi y cuánto vale este ángulo teta. Entonces aquí hemos dibujado una línea perpendicular a esta base verde. Entonces acá sabemos por ángulo exterior que este ángulo es la suma de estos dos ángulos que ves acá. 20 más teta debe darme 50. Entonces 20 más teta no es teta, es phi, ¿no? Phi, su notación es phi. 20 más phi debe darme 50. O también, como esto es 90, como ves acá, digo, estos dos suma de dos ángulos según un triángulo rectángulo se llaman ángulos agudos y deben sumar 90. 50 más teta debe ser 90, como ves acá. Despejas, ¿cuánto sería teta? 40, ¿no? Entonces ya tengo que teta vale 40. Entonces, como te decía, como yo ya sé las técnicas de geometría, puedo decir que este ángulo, la suma de estos dos ángulos es 90. He despejado teta porque también manejo lo que es despeje de ecuaciones que hemos visto. De tal manera que teta me salió 40. ¿Qué más puedo hacer? Muy bien, tengo dos líneas cortadas por una secante. Este ángulo es igual al que está acá. O sea, ¿cuánto valdría beta? Estoy poniendo un ángulo adicional. Beta sería 20. Entonces beta sería 20. ¿Está? Entonces ya tengo el teta, ya tengo beta. ¿Qué más puedo aplicar? La suma de estos dos ángulos de teta más phi, ¿cuánto debe ser? O si quieres ponerlo de esta manera, teta más phi más beta, como ves acá, debe sumar 90, porque te estás dando cuenta acá, ¿ve? Este es un triángulo, son dos líneas perpendiculares. Quiere decir que la suma de todos estos tres ángulos que te estoy señalando
debes sumar 90. Como ya tienes cuánto vale beta, que lo has calculado por ángulos alternos internos, también tienes el valor de teta, que lo has calculado en este triángulo que estoy señalando. Puedes despejar el valor de phi, ¿no? Que me da como resultado 90, estos dos pasan a restar al 90, 90 menos 60, y un ángulo phi de 30 grados. Como ves, aplicando las técnicas vistas anteriormente, puedes hallar fácilmente lo pedido. Pero si tú dominas un poquito más de geometría, como te decía, en este triángulo que ves acá, este se llama un ángulo externo. Y el ángulo externo dice que la suma de estos dos debe sumar el que está afuera. Si el que está afuera vale 50 y este vale 20, ¿cuánto vale phi? 30, pues, ¿no? 30 más 20, 50. Y ya no tienes que estar haciendo todo esto. Pero eso es cuando dominas un poquito de geometría plana, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es trigonometría de un triángulo recto. Con frecuencia los ángulos se representan con las letras griegas: alfa, beta, gamma, teta, phi, delta. Teorema de Pitágoras, también habíamos visto, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? De tal manera que tú despejas la hipotenusa, este 2 ya sabemos que pasa como raíz cuadrada al otro miembro. También tenemos algunas razones trigonométricas como la función seno, opuesto sobre hipotenusa, coseno, adyacente sobre hipotenusa, tangente, opuesto sobre adyacente. Ejemplo, ¿cuál es la distancia x por a? ¿Cuál es la distancia x a través del lago, el cual el ángulo vale phi? O sea, acá hay un lago entre estos dos puntos, me piden cuánto vale la distancia, entonces yo puedo expresar esto en una función trigonométrica o aplicar el teorema de Pitágoras. Si expreso una función trigonométrica es cuando yo conozco el ángulo, pero como no conozco, aplico Pitágoras porque sé que hay un triángulo rectángulo, pero date cuenta que debes observar bien, no es aplicar por cualquier lado. Estos lados más pequeños son los catetos y el lado más grande la hipotenusa. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 20. 20 al cuadrado igual a x cuadrado más 12 al cuadrado. 20 al cuadrado, 400, 12 al cuadrado, 144. Pasas a restar 400 menos 144, x cuadrado. Esta x pasa después como raíz de 256, que te sale como resultado 16 metros. También puedes determinar el ángulo. ¿Cómo lo determinas? Si quieres aplicar coseno, por ejemplo, coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa, 12. El cateto adyacente es el que está bajito del ángulo, el opuesto es el que está mirándolo. Si me dicen en esta figura, ¿quién es el opuesto? El cateto opuesto, x, ¿no? X está frente al ángulo. Y por lógica, este sería el adyacente, ¿no? Entonces aquí aplico coseno, adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 20, me da como resultado 53.1. Eso lo puedo ir a mi calculadora, ¿no? También para aprender algo de física, para tener algunas técnicas de física, debemos saber lo que es la derivada. Entonces, te voy a dar una pequeña introducción de lo que es la derivada. La derivada simplemente se dice que es un cambio de una variable con respecto a otra. Entonces, en el transcurso del tiempo, los valores de una determinada variable física van cambiando, es decir, cuando hay una variación, ahí ingresa lo que es la derivada de una función.
Entonces acá dice la derivada de una constante es igual a 0, ¿no? Eso cuando veamos los problemitas ya en física, vamos a explicar esto. Pero por ahora te voy a dar una pequeña introducción. Entonces la derivada de una constante es 0. Si yo derivo esto, me da como resultado 0. Esto lo vas a aprender mejor en el curso de cálculo diferencial y el curso de cálculo integral, ¿no? Ahí también tengo una lista de reproducción. Si tú quieres profundizar un poco más esto, lo puedes observar. La derivada de x es 1. Pues si yo derivo acá esta función x, me da como resultado 1. Si yo derivo esta variable, me da como resultado 1. Cuando yo derivo una constante por una variable, la constante sale fuera y solamente la derivo a la variable. Entonces, si yo quiero derivar, por ejemplo, 3x, 3 no derivo. Derivada de x sabemos que es 1. Entonces, como resultado me va a dar 3. Esta fórmula es importante aprenderla, ¿no? La derivada de una potencia. Entonces, cuando tú derivas una potencia, por ejemplo, x a la n, el n baja adelante, el x y está elevado a la potencia n menos 1 acá, este va arriba, ¿ya? Entonces, por ahí trata de arreglarlo. Entonces sería nx elevado a la n menos 1. Te explico con un ejemplo. ¿Cuál sería la derivada de esta potencia? Según mi fórmula, el n va primero, sería 5x y a n la resto 1, o sea, sería 5 menos 1, 4. Sería 5x a la 4. Igualmente acá, ¿no? También tengo la derivada de varias funciones. Cuando derivo varias funciones, se derivan cada una. Algunas fórmulas de derivación. Derivada de una constante, derivada de una variable, derivada de una constante por una variable. Regla de la potencia, lo que te explicaba. Regla de la potencia generalizada, regla de la suma. También tenemos derivada de un producto. ¿Ves acá? Derivada de un cociente. Derivada de la regla de la cadena también. Algunas derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Derivada de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? En forma completa. Derivada de funciones trigonométricas. Derivada de funciones trigonométricas inversas. Derivada de funciones hiperbólicas. Derivada de funciones hiperbólicas inversas. También se habla en física, también debes saber algo de integral. Integral es lo contrario de la derivada. Por ejemplo, acá la derivada era 3x al cuadrado. ¿Cuál era la función? La función era x cubo, ¿no? Porque si tú derivas x al cubo me da como resultado x al cuadrado. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente porque en los problemitas de cuando abarquen estos temas o se apliquen estas técnicas matemáticas, me voy a profundizar un poquito más, ¿no? Como te digo, puedes mirar mi lista de reproducción del tema de cálculo diferencial, el tema de cálculo integral también, ¿no? La integral tiene esta forma, ¿no? Variable de la integral, integrando, constante de integración, para que tengas una idea. Y esta es mayormente la integral o la fórmula o la representación de la integral. Indefinida, también tenemos integral definida. Como ves acá, la integral definida es la que mayormente se utiliza en física. Tiene dos límites. Entonces lo que tú haces es aplicar la regla de Barrow, que es una resta de la integración, pero ya reemplazando los límites. Por ejemplo, acá en esta figura o en este ejemplo, integras la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3. Una vez que has integrado, reemplaza los límites. Cuando x vale 2, menos cuando x vale 0. Pero acá ves otro ejemplito.
También hay fórmulas de integración, ahí te muestro. También tenemos de esa manera. Y también tenemos de esa forma. En resumen, lo más importante que se ha visto es, para sumar dos números de igual signo, sume los valores absolutos de los números y asigne la suma al signo de común. Para sumar dos números de signo distintos, encuentre la diferencia de sus valores absolutos y asigne el signo de números del número más grande. Para restar un número asignado B de otro número asignado A, cambie el signo de B y súmelo a A con la regla de la suma. Si dos números tienen signos iguales, es positivo. Si tienen signos diferentes, es negativo. Cuando es una división, igualmente sucede signos iguales, positivos, signos diferentes, negativos. Cuando se trabaja con ecuaciones, sume o reste el mismo valor en ambos lados, ¿no? Para que no se altere la expresión. Algunas reglas de la potencia. Notación científica y gráficos y trigonometría, también hemos visto. Lo que es seno, coseno, tangente, teorema de Pitágoras. Y eso ha sido todo con respecto a las técnicas matemáticas que yo debo saber para poder tener los fundamentos esenciales en el curso de física.